El otro plebiscito que va a estar sobre la mesa va a ser el de los allanamientos nocturnos. Acá la diferencia es que bueno, el Frente Amplio todavía no fijó una posición como partido, pero sí sus principales voceros se han pronunciado en contra. Incluso el propio candidato, Yamandu Orsi, dijo que no estaba de acuerdo. Lo que empezaron a mostrar es que el Frente Amplio tiene una contradicción de alguna manera, porque lo que decía en aquel momento cuando era gobierno, bueno, ahora ya se están oponiendo, entonces ahí van a jugar y va a ser difícil que puedan sobrevivir al archivo. Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en versión video podcast. Vamos a conversar sobre los distintos temas que han empezado a tomar un poco de temperatura en la campaña electoral, porque podemos hablar de que hay colorados que no están contentos con la vuelta de Pedro Bordaberry, o incluso también del archivo, si los legisladores del Frente Amplio resisten el archivo vinculado al tema de los allanamientos nocturnos. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Sí, hay colorados que están muy preocupados por el retorno de Pedro Bordaberry, porque de alguna manera el partido se inclinó hacia la lista de Vamos Uruguay, hacia la 10, y además tenemos sí la gente del Frente que durante muchos años se discutió el tema de los allanamientos nocturnos, se planteaba como una necesidad, y hoy en día el Frente Amplio se está posicionando en contra. Exactamente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero empecemos por el primer debate que tuvimos en esta campaña, que es bueno, con la designación de Diego Labat como posible ministro de Economía en caso de que Álvaro Delgado gane la presidencia. Empezó a darse como un contrapunto entre Diego Labat y Gabriel Odone, que es el nombre que suena hasta ahora, pero no oficialmente, como posible ministro de Economía de Yamandu Orsi. Sí, Álvaro Delgado lo presentó, y ni bien lo presentó, logró como posicionar la discusión económica. Era algo que ellos lo venían planteando como una posibilidad, sabían que iba a empezar. El oficialismo se siente cómodo porque además de Labat tiene como el respaldo y el aura, si se quiere, de la ministra de Economía hoy en día, Azucena Arbeleche, que Delgado el domingo en la convención dijo que ella va a integrar el equipo económico. No dijo nada más, pero simplemente dijo que va a integrar el equipo económico. Ese planteo quedó resonando porque Azucena Arbeleche en realidad se la ve más bien en algunos organismos multilaterales o alguna otra cuestión, pero él dijo que va a integrar el equipo económico. Hay que afinar bien a ver hacia dónde va. Exacto, y es algo que ha venido, que fue una estrategia, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado en alguna galleta de que Diego Labat iba a salir a dar la discusión económica una vez pasadas las internas, que iba a renunciar a su cargo en el Banco Central, y ahora definitivamente se instala este tema, que del otro lado tuvo también a Gabriel Odone dando algunas entrevistas y saliendo en un perfil más político del que nos tenía acostumbrados, donde siempre hablaba en términos técnicos. Y, por ejemplo, hizo una crítica hacia la gestión de Azucena Arbeleche, hablando de que había sido ministra de Hacienda porque se encargó solo de los temas fiscales y no dueña de la política económica del gobierno, que eso dijo que lo estaba en manos de la calle Pou. Sí, Odone, además de eso, presentó un libro, y que en la presentación del libro se vio una foto en la que estuvo buena parte de la plana mayor de la campaña de Yamandu. Exacto. Por ejemplo, el asesor argentino Mario Riorda, estuvo el propio Yamandu, obviamente, estuvo el Pacha Sánchez, que es el jefe de la campaña. Esa imagen dio la sensación de que, si bien Orsi todavía no lo oficializó, tiene todos los boletos para ser ministro de Economía. Pero además de eso, ahí adentro hay una serie de comentarios políticos, económicos de Odone, que lo que te llevan a pensar es que, bueno, que estás transparentando algunas de sus ideas con las que va a tener cierto ruido dentro del Frente. Además de ese ruido, lo que hace es, sale a confrontar en esa posición un poco más económica, más política que económica, o sea, abandona como ese cargo más técnico, y sale a criticar la gestión, principalmente de que Azucena Arbeleche como que no fue la conductora de la política económica, y con eso todo el oficialismo le cayó, le entraron a repasar los números de la correcta gestión del déficit fiscal, la baja de la inflación, la cantidad de inversiones que han habido en el país, el crecimiento más allá de la pandemia, o sea, eso de los motores que siguieron funcionando, como de alguna manera diciendo, bueno, si no fue la conductora de la política económica, todos estos resultados la avalan, ¿no? Sí, incluso en esa entrevista que dio con los colegas de Radio Carve, Odone incluso plantea como la gran diferencia entre la política económica de un gobierno de centro-izquierda y uno de centro-derecha, y él dice que un gobierno como el actual lo que espera es un evento de derrame para que mejore las condiciones de vida de las personas más vulnerables, y que lo que él reclama es una política más activa, ya sea de empleo, o sea, vinculada a la inflación o otros temas, pero que esa es como la principal diferencia entre esos dos proyectos políticos, digamos, que muchas veces se acusa un poco de que no hay grandes diferencias entre el proyecto económico, sobre todo de macroeconómico, de tanto el gobierno actual de lo que fue el Frente Amplio. Sí, de hecho, el propio Odone habla de hacer un ajuste de un 1% del PBI, habla de desindexar salarios.
todas esas son propuestas que van a tener que convivir con la otra mirada adentro del frente, de las posiciones más a la izquierda. Se verá cómo sale de eso. Pero además el debate económico, digamos, tuvo un segundo punto, porque Álvaro Delgado en la convención de este fin de semana anunció algo que Diego Labat, que es el ministro de Economía, nos había adelantado en una entrevista que le hicimos algunas horas antes, que es que le van a dar un incentivo económico para que haya estudiantes que terminen el liceo, o sea, estudiantes de los sectores más pobres. Exacto, apuntado a los dos quintiles más pobres de la población. En principio lo que sabemos hasta ahora es que son 80.000 pesos para cuando terminen en el quinto de liceo y otros 660.000 pesos para cuando terminen todo el secundario. Hablan de que existe un caso de éxito en Córdoba y algunos planes pilotos con becas acá en Uruguay, pero esa primera propuesta que se pone sobre la mesa en esta campaña ya empezó a recibir algunas críticas. Incluso la primera crítica del propio candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, es, bueno, ¿por qué no la hacen ahora? Sí, la respuesta ahí de Delgado es que es porque el presupuesto ya se asignó, en año electoral no se puede asignar el presupuesto, pero bueno, de alguna manera es toda esa cuestión de todo lo que proponga el Partido Nacional y los partidos de la coalición, le van a caer con esto de, bueno, lo podés hacer ahora. Eso va a pasar durante todas las propuestas que haya. También hubo una crítica de Pablo Mieres, planteando que en realidad no es por el lado de dar incentivos económicos a los estudiantes, sino de proponer que los liceos sean lugares a los que la gente quiera ir. Ahí lo que dicen desde el equipo de Delgado es que en realidad que este porcentaje de la población es muy bajo el que está terminando el liceo y que necesitan ese empujón para poder hacerlo, porque después tienen estudiado algunos números que les muestran que esa gente, si después de los 20 años no arrancás la universidad, es muy difícil que la continúes. Claro, y Uruguay tiene hoy en día un egreso de alrededor del 50% de secundaria, que es una de las peores cifras en la región. Incluso en Uruguay suele estar bien posicionado comparándose con los países vecinos, pero en este indicador particularmente queda bastante abajo en la tabla regional. Sí, ahí es por eso que se busca apuntar a esto. Hay una política mucho más general de que hay que terminar la secundaria y de que por eso en realidad fueron los cambios tanto en UTU como en los liceos, esto de que ya no es más primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de escuela, sino que se continúa séptimo, octavo y noveno y recién ahí se arranca el liceo. Bueno, se apunta específicamente a toda esta población de educación media superior a que pueda terminar. Todo lo que venga a decir Delgado en este caso viene relacionado con toda esa cuestión de la necesidad de que el país terminar con Uruguay como el país más desarrollado de América Latina. Eso es el objetivo como grande que se pone. Bueno, aumentar la cantidad de egreso en secundaria es una de las necesidades para cumplir ese otro objetivo. Y esta es una primera propuesta que pone, en este caso, Delgado sobre la mesa, que se empieza a discutir, pero bueno, también es una tónica de cómo piensa hacer la campaña el Partido Nacional, de ir poniendo propuestas a lo largo de toda la campaña y con cierta periodicidad para que, bueno, se generen estas discusiones. Porque también una de las cosas que decía Labat sobre esto, bueno, esta propuesta capaz que no es la mejor, pero ¿cuál es la otra? ¿Qué hay del otro lado para confrontar con esta propuesta? Que hasta ahora el Frente Amplio, si bien presentó un programa genérico, que son las bases programáticas, en los próximos días probablemente para el 25 de agosto empieza a bajar el plan de gobierno que va a llegar a los comités de base. Sí, el Frente va a esperar esa fecha, el 25 de agosto, como ese gran lugar de los comités de base, para bajar a tierra todas sus propuestas, y el Partido Nacional lo que va a ir haciendo es cada 15 días ir poniéndole zoom a algunas propuestas que están dentro del programa de gobierno. Esta primera cuestión es la educación, luego seguirán otras. En educación, además de esa medida, va a haber otras, o sea, no es únicamente la única que hay, pero en primer lugar, por lo menos, va esto de educación vinculado con un gasto que es de 35 millones de dólares más o menos en total, y que lo que ellos dicen es que la tasa está en 10%, eso se podría duplicar la cantidad de jóvenes de esos quintiles, que son los dos más pobres, los dos quintiles más bajos, que podrían terminar el liceo con esta ayuda. Bien, pero en octubre no solo vamos a elegir presidente y parlamento, sino que vamos a tener dos plebiscitos que van a tener que ser votados también en esa instancia, y empezaron a aparecer los primeros números respecto a qué opina la gente sobre estos temas. Recordemos, por un lado está el plebiscito de la seguridad social, que es el que apoya el PIT-CNT, el que impulsó el PIT-CNT con algunos sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y el Partido Socialista, y por otro lado los allanamientos nocturnos. Opción, la consultora Opción dio los primeros números y bueno, respecto de la seguridad social dice que un 41% está a favor y un 38% está en contra, pero un dato no menor ahí es que el 44% de los consultados se dice que está nada informado sobre este tema.
Estamos todavía a unos meses de octubre y queda mucha campaña por delante para instalar este tema. Sí, pero ya ahí hay una decisión, por lo menos de toda la coalición, de empezar a salir a golpear puerta a puerta para promover la defensa de la reforma de la seguridad social, o sea, oponerse al plebiscito. En este caso el desafío lo tienen quienes juntaron las firmas, quienes proponen el plebiscito, porque tienen que lograr que la gente, además de votar, ponga la papeleta del sí del plebiscito en este caso. Eso es una tarea bastante difícil porque siempre en la historia de los plebiscitos en Uruguay es más complejo que la gente ponga la papeleta que diga que no, porque decir que no significa no poner nada. Exacto, y los antecedentes además dicen que cuando ningún partido o pocos partidos apoyan una reforma de este tipo, en general no termina saliendo. Ese es el segundo punto, sobre el que tienen que combatir. El Frente Amplio dio libertad de acción y posiblemente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PP, o sea, los sectores que juntaron firmas, sean los únicos que sobren, pero todo el resto no. Por ejemplo, el MPP o todos los sectores de Mario Vergara que se oponen, no van a estar ensobrando. Y a su vez tenés la cuestión de Carolina Cose, que Carolina Cose también acaba de decir que no va a apoyar el plebiscito, entonces posiblemente si ella encabeza su lista de la amplia, la amplia tampoco ensobre. Pero le decíamos al principio el tema del archivo, ¿no? Porque el otro plebiscito que va a estar sobre la mesa va a ser el de los allanamientos nocturnos. Ahí la balanza parece estar un poco más inclinada a favor, porque primero hay muchos más partidos que lo apoyan y además la primera encuesta de adopción dice que hay un 65% de la población que está a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. Recordemos que hoy la Constitución dice que solo se pueden hacer cuando haya luz de día, y una vez que se vaya no se puede, porque entienden que el hogar es un sagrado inviolable, entonces no se puede quebrar eso. Acá la diferencia es que bueno, el Frente Amplio todavía no fijó una posición como partido, pero sí sus principales voceros se han pronunciado en contra, incluso el propio candidato Yamandu Orsi dijo que no estaba de acuerdo, pero con esto ya empezaron a aparecer desde el otro lado, particularmente Luis Calabria, que es uno de los referentes de seguridad de Delgado, a recordar qué decían los mandos policiales de los gobiernos del Frente Amplio. Y uno muy citado por el Frente Amplio, que es Julio Ugarteche, hablaba en 2012 de que podía ser una buena herramienta para combatir el narcotráfico. Sí, en este caso además está el tema de que es la coalición la que tiene que conseguir que ensobrar, eso lo van a hacer, y lo que empezaron a mostrar es que el Frente Amplio tiene una contradicción de alguna manera, porque lo que decía en aquel momento cuando era gobierno, que era una buena iniciativa, aunque ahí hay una discusión de cómo es la mejor manera de ejecutarlo y de qué recaudos hay que tener, bueno, ahora ya se están oponiendo, entonces ahí van a jugar y va a ser difícil que puedan sobrevivir al archivo. Hay un montón de dirigentes que opinaron de este tema, de hecho también se discutió en la reforma Vivir Sin Miedo cuando lo impulsaba Jorge Larrañaga, eso lo dejó de alguna forma en falsa escuadra a Andrés Ojeda. Andrés Ojeda ahora empezó a aclarar que en realidad él estaba en contra de toda la reforma y que solamente este punto era algo que le parecía bien, tenía alguna duda en ese momento, en 2019, con cómo se tenía que hacer, pero de alguna manera el oficialismo está un poco más ordenado en que todos están a favor de la iniciativa y el Frente tiene el tema de que no le quiere dar mucha vida en sí y no va a hacer una campaña en contra como de repente hizo en Vivir Sin Miedo. O de repente no el Frente, pero otras organizaciones. Acá en este plebiscito lo que parece es que no hay nadie que diga, bueno, me voy a poner a la carga el explicar por qué son malos los allanamientos nocturnos. Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que hablábamos inicialmente del archivo, incluso que presentaba el proyecto de ley para hacer una interpretación un proyecto de ley interpretativo de la Constitución, era un diputado del MPP, Walter de León. No era exactamente el mismo mecanismo que se está proponiendo ahora, pero el fin era el mismo. Y por otro lado, esto que decías, ¿no? Que bueno, que el Frente no se va a oponer en un tema que es la principal preocupación de todos los uruguayos, que es la inseguridad. Entonces, que oponerse a un recurso más para combatir al narcotráfico, por ejemplo, puede ser difícil de explicar políticamente. Sí, no tenés mucha vuelta de cómo lo decís, ¿no? ¿Por qué me opongo en sí? Porque si eso es realmente, o sea, ahí es una casa que se vende en droga, bueno, parece como complejo de lograrlo. Y el otro tema que marcó la semana política fue la vuelta de Pedro Bordaberry la semana pasada y que ahora se empiezan a entender un poco más cómo se va a presentar esa nueva expresión electoral del Partido Colorado y que además hay gente que no está del todo contenta con esta vuelta. Sí, el candidato a vicepresidente, Robert Silva, su sector crece, lo había armado específicamente para su candidatura y ya se desarmó. Toda la parte de los dirigentes que eran más afines a Adrián Peña y que formaban parte de Ciudadanos, de hecho se pudieron quedar con el nombre y se fueron hacia Vamos Uruguay, entonces quedaron dos polos bien armados
el polo de el que terminó primero y el que terminó segundo, y que son el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente. Esa es una particularidad, ¿no? Ojeda y Robert Silva, pero que parecen ser los que tienen menos chances también, porque el otro polo quedó como un poco más grande y Pedro está acaparando toda la atención. El otro polo es Tabaré Villera, Gabriel Gurméndez y ahora todos estos dirigentes de Ciudadanos que tienen a todos los ministros, a todos los senadores, a un montón de diputados y un montón de dirigentes departamentales que tienen chances de ganar bancas. Exacto. Sí, por un lado en realidad quedaron el primero y el segundo en la interna y por el otro lado el tercero y el cuarto, pero la suma de Bordaberry cambia un poco la balanza porque bueno, es muy probable que esa lista sea la más votada del Partido Colorado porque obviamente también apoyar a Pedro Bordaberry es apoyar a Andrés Ojeda como candidato a la presidencia. Pero bueno, lo que se está generando ahí en el Partido Colorado es particular porque el que es vicepresidente se quedó bastante solo en sus respaldos, digamos. Sí, hoy en día creo que si hay un Senado que corre algún riesgo es el de Robert Silva. De hecho, por eso es que anuncia su alianza con Ojeda. Ojeda de alguna manera le cede a un dirigente importante que fue el ganador de la interna de Salto, Marcelo Malaquina, hace que vaya dentro de Crece y eso de alguna manera lo busca apuntalar. También es cierto que no solo en el Partido Colorado están nerviosos con todo este tema del retorno de Pedro, sino que en Cabildo Abierto están viendo que ese voto de derecha al que le preocupa la seguridad de la que tanto hablamos, también se puede ir con Bordaberry o con Subía o con el propio Ojeda. O sea, el Partido Colorado está muy potente en referentes de seguridad de esa cuestión que se hace llamar de derecha, ¿no? Exacto, que es un voto que en su momento, por lo menos en las elecciones pasadas, habría pasado por lo menos en parte hacia Cabildo Abierto. Incluso recordemos, Pedro quiso volver en 2019 y Talvi, que era entonces el candidato, y Julio María Sanguinetti le cerraron esa puerta y uno de los argumentos que tenía Pedro para poner sobre la mesa en ese momento era, bueno, disputar ese voto con Cabildo Abierto. Robert Silva va a buscar plantear ese lugar de la centroizquierda que tenía Talvi y que él dice, bueno, esta es mi oportunidad en este lugar. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña.